Esa parte es muy interesante porque muchos la desconocemos. A principios de los años 1900, cuando empezó el siglo pasado, la manufactura de todo, sillas, mesas, bancos, guitarras, muebles, etcétera, la manufactura de todo era artesanal. Esto quiere decir que con mucho era un arte fabricar todo. Era a mano y no es que no hubiera carros, pero los carros que había eran artesanales y había que hacerlos pieza por pieza. Desde el motor hasta el chasis, las llantas, todo había que hacer. Entonces, a principios de los años 1900, todo lo que se hacía en este planeta era artesanal, a manita, con herramientas y espérame tantito porque estoy haciendo uno, no me distraigas. Eran, eran obras de arte casi todo lo que se nos entregaba. Como resultado de que todo era artesanal, había muy poco producto, había muy pocas sillas. De hecho, en las casas, si ustedes visitan las casas de sus tíos en los ranchos, había una silla, había la silla del abuelito, tan tan. Los demás se sentaban en un banquito, en un tambor, en un costal, donde pudieran. La única silla que existía en la casa era del abuelo o del don, del patrón. Y esa era la situación en los 1900. Todo, todos los productos se hacían muy despacito, de a uno por uno, porque había que hacerlos artesanalmente, había que era un arte, hacer todo. Y entonces hace su aparición la máquina. A mediados de los 1900, 1950, 1940, se inventa la máquina de vapor y empieza a haber una industrialización, la famosa revolución industrial que empieza en Inglaterra, y empieza a haber máquinas de todo tipo para hacer todo tipo de cosas. Empiezan con los molinos, pero luego esos motores se van yendo, se vuelven transporte y se vuelven máquinas y se empieza a automatizar la producción. Las máquinas hacen que todo se pueda fabricar más rápido. Y entonces, de buenas a primeras, a mediados de los 900, cuando no había muchos productos, empezó a haber muchos productos. De repente los fabricantes tenían la capacidad de fabricar muchos productos. De lo mismo, muchas SKUs de lo mismo, muchas piezas de lo mismo. Y estaban tan emocionados con sus descubrimientos de las máquinas que le siguieron fabrique y fabrique y fabrique hasta que tenían demasiado producto. Llegó el momento donde los fabricantes se desbordaban los almacenes y empezaban a ocupar las calles y empezaban a ocupar los terrenos de al lado. Ya no saben qué hacer con tanto producto. Y el resultado fue que teniendo tanto producto, ya no sabían qué tenían. Ellos se habían concentrado en fabricarlo. Su preocupación era fabricarlo. Y entonces fabricaron y fabricaron y fabricaron, pero no se dieron cuenta de cuánto tenían. Y entonces surgió la pregunta, híjole, pues ¿cuánto producto tenemos? Pues no sé. ¿Cuánto crees que tenemos? Pues no sé. Y entonces, obvio, surgió una solución. Hay que salir a contar. Hay que salir a contar cuánto producto tenemos. Porque dependiendo de cuánto producto tenemos, podemos decidir cuánto fabricamos. Y como podemos decidir cuánto fabricamos, podemos decidir cuánto compramos. Y entonces, los primeros días, el dueño de la fábrica era típicamente el gerente de la planta y era el jefe de la planta y era el primero que estaba ahí trabajando.
Los primeros días el gerente, el dueño, salió a contar, pero no le pareció muy gracioso estar saliendo a contar y entonces decidió contratar a una persona o asignar a una persona para que saliera a contar. Y la chamba de esa persona era salir todas las mañanas a contar cuánto había de inventario para poder decidir cuánto fabricar. ¿Y cómo creen que le llamaron a la persona que salía a contar? Pues era el contador. Y de ahí surgieron los contadores. Su chamba era contar. Y como eran los que sabían cuánto tenemos, ellos eran los que habían salido a contar y por lo tanto sabían cuánto producto teníamos, se convirtieron en el centro de la toma de decisiones. ¿Cuánto debemos fabricar? Ay, no sé, pregúntale al contador. ¿De qué producto fabricamos? Ay, no sé, pregúntale al contador. ¿Cuánto material tenemos que comprar? No sé, pregúntale al contador. Esa es la manera en la que los contadores se convirtieron en el centro de la toma de decisiones de todas las organizaciones que fabricaban algo. No fue premeditado, así pasó. Y el nombre de contadores se les dio porque esencialmente era lo que hacían, contar. Así como los ingenieros principalmente usan su ingenio, los contadores principalmente contaban. Hoy ya ni cuentan. Hoy ya no van a contar. Hay gente que se dedica a contar los inventarios y que lleva los controles de inventarios y que les dice cuánto hay. Pero la chamba fundamental del contador es contestar estas preguntas. Y estas preguntas es por lo que ellos viven y mueren. La información puede no ser tan confiable. La información puede ser aproximada. Estas preguntas son las importantes, porque tarde o temprano los contadores se juegan su puesto, su vida, su manutención contestando esas preguntas. ¿Cuánto fabricamos? ¿Cuánto tenemos que vender el mes que entra? Contador. Y entonces el de ventas va y le pregunta al contador cuánto tiene que vender. El de producción va y le pregunta al contador cuánto fabricar. El de compras va y le pregunta al contador cuánto comprar. La de recursos humanos le pregunta al contador cuántas personas contratar o cuántas despedir. El contador es entonces el pivote de decisiones de todas las organizaciones de manufactura. Así los tenemos que tratar. Esa es la importancia que tienen. Los dueños primero se dan un tiro que hablar mal de su contador. Su contador es la persona más confiable que ellos conocen. Y por su contador dan la vida. Entonces, así tenemos que tratar nosotros a los contadores, con mucho respeto y con mucha ayuda para que entiendan lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer no lo van a, no, no es que lo defiendan por burros, lo están defendiendo porque ellos son conscientes de la importancia. Esas tres preguntas son claves. Y no, no es el de planeación el que nos dice cuánto fabricar, es el contador. No, no es ventas el que nos dice cuánto tenemos que fabricar, es el contador. Este es importantísimo y de verdad no nos lo platican en la escuela. Estas son de las cosas que uno descubre al rotar. Ok, vamos con la presentación de hoy. Suficiente de los contadores. Termino esta y ahora sí me voy con esta. Vamos con la fábrica de camisas, versión TOC. La semana pasada lo resolvimos usando la contabilidad tradicional y ahora la vamos a resolver aplicando contabilidad de throughput. A esta pantalla o a esta diapositiva de la presentación, porque ustedes tienen acceso a las presentaciones, este es el resumen en una página del libro de Throughput Accounting. Los conceptos esenciales de Throughput Accounting son estas dos imágenes.
tienen que estar seguros que entienden esas dos imágenes. En el lado izquierdo están los famosísimos 5 pasos de teoría de restricciones. Uno, identifica la restricción. Dos, explota la restricción. Tres, subordina. Cuatro, eleva. Quinto, regresa al paso uno. Recuerden que la diferencia entre el 2 y el 4, la diferencia entre explotar y elevar, es que en la explotación no se vale usar dinero. La explotación, el concepto de explotar es cómo hacemos que la restricción nos dé más con puro brainware, con puro cerebro. No se vale gastar un solo centavo. Si se tiene que gastar, ya es el paso 4. La idea es que en el paso 2, sin invertir lana, generemos más dinero para el negocio. Y entonces, como en el paso 2 ya generamos más, tenemos derecho a en el paso 4 pedir que nos den un poquito de dinero para invertir. Entonces, esa es la diferencia entre el paso 2 y el paso 4. En el 2, la explotación quiere decir sin lana. En el 4 ya se vale usar lana. ¿Cuánta lana? La que sea necesaria para hacer que la restricción se vaya a otro nivel. La regla que nos imponía Goldratt es que fuera 3 veces o una tercera parte de la inversión. El gasto permitido en el paso 4 debería ser 30% de la mejora que íbamos a lograr. En otras palabras, teníamos que asegurar que la mejora generara 3 veces lo que costaba. Esa era la norma así el thumb rule que nos daba Goldratt. Por supuesto que si es más que eso, bienvenido. Pero menos que eso, a menos que fuera terriblemente estratégico, no nos lo autorizaba. Gabriel, perdón, ¿puedes repetir? Lo de el thumb, Sí, en el paso 4 de elevar la restricción, que ya se vale usar dinero, solo autorizamos gastos que justifican que van a triplicar el dinero invertido. ya, ok, ya. O sea, si me pides $1,000, me tienes que dar mínimo 3,000 de regreso. Ujú. Quiere decir, vas a pagar la inversión y me vas a dar 2,000 extra. Esa era la regla así el thumb rule que le llaman los americanos, la Sí, regla. la regla del pulgar, ajá, del pulgar derecho. ¿Y, Acá en qué porcentaje de veces se cumplió esa regla en los proyectos de TOC? todos los proyectos que yo hice tenían que ser así. No me autorizaron nunca ninguno que fuera menos. Hubo proyectos que se fueron arriba de eso, por mucho. Hubo proyectos que me dieron el 500% de rentabilidad. O sea, era bestial. Yo era el primero que se asombraba con los resultados. Pero hacia abajo, ninguno, Carlitos. ¿Cuál era el promedio digamos, en esos resultados? Eh, porque, bueno, la idea que yo tengo de TOC es que los resultados son dramáticos, ¿no? Entonces, cuando ya cuando aprendamos a vender, pues Ah, yo sí quiero estar bien claro qué tan dramáticos son estos resultados. mira, Porque, bueno, uno puede estimar tradicionalmente unos valores interesantes, pero ahora sí, sí me gustaría ver eso, mira, o por lo menos tener un anticipo. la pregunta que haces tiene mucho filo. En mi tiempo, Ujú. cuando había poca gente conocedora de teoría de restricciones, Ajá, ya casi podíamos garantizar que te iba a dar 500% para arriba, qué bárbaro. porque nadie había hecho nada. Hoy en día ustedes ya se encuentran a compañías que han hecho algo, que saben Ok. algo. De alguna manera ya alguien hizo algo y entonces ya no pueden lograr las mejoras tan dramáticas que lográbamos nosotros. Ustedes ya van a andar dando 50%, 100%, o sea, ya se van a ir a 2 dígitos cuando nosotros andábamos en 3.
Digo, aún así son dramáticas respecto a las Sí, compañías hoy andan buscando 7%, 8%, 15%. ok. Y ustedes van a dar 50, 80, que siguen siendo bestiales pero ya no son los 100, 200, 500 que nosotros damos. Pero entonces la respuesta es, si tu compañía nunca ha tocado teoría de restricciones, o sea, están vírgenes, son picapiedra, ¿en serio? Puedes pensar que vas a andar en los tres dígitos. Ok. Si ya, y sobre todo, lo que pasa hoy es que gente que ya, directores generales que aplicaron teoría de restricciones en su pasado, lo quieren volver a aplicar. Y Y quieren entonces, los mismos resultados ahora. exacto. Entonces ahora ustedes se enfrentan a un mercado que ya está maleado porque quieren magia sí o sí. Ya. Por eso tu pregunta digo que tiene mucho filo. Ok, ¿Y en cuánto tiempo en promedio se logran esos resultados? ¿Podemos hablar un año, año y medio, 2 años? mira, en promedio, los resultados dramáticos, 6 meses. Ok, Resultados no tan dramáticos, o sea, normalmente así como que la superola sucede en 6 meses. Las olitas posteriores suceden en los siguientes 3 años. Mi consejo es nunca prolonguen un proyecto más allá de 3 años. de 3 años. Ok, Nunca, nunca se queden ustedes en una compañía por más de 3 años, porque de haber sido el recontramago que hacía maravillas, se convierten en el terrenal que ya le saben sus trucos y entonces pierden la magia. Nunca. sí, Es muy atractivo porque es muy cómodo que te den el cheque. Ya los conoces, ya sabes con el mecanismo, ya te diste de alta en la compañía. Es muy padre que prolonguen el proyecto y hasta tu ego es así como muy padre porque, güey, pues sí, todavía me quieren. Pero yo les recomiendo que no se vayan a más de 3 años. Lo que me ha pasado a mí después de 3 años es que Gabrielito se convierte en Gabriel y a ver, bestia, ya cayó esto. Y los gerentes con los que ustedes trabajaron se empiezan a ir, la gente que conoce la solución se empieza a ir, por lo tanto, hay cosas que se empiezan a caer y los empiezan a culpar a ustedes de lo que la compañía decidió mal. ok. Entonces, esta es una parte triste, Carlos, de la historia de teoría de restricciones. Muy pocas implementaciones han durado más de 10 años, muy pocas. O sea, si tú regresas 10 años después a la compañía que hizo maravillas con teoría de restricciones, si tú hicieras hoy un estudio de las compañías que en los congresos de teoría de restricciones presentaban sus casos, si tú vas y les preguntas, oye, ¿cómo te fue? Después de haber hecho eso que presentaste así ante el público, la gran mayoría de ellas ya no está usando teoría de restricciones. Mm, Y eso es uno de los grandes problemas. Por eso, todo esto que estamos haciendo es para asegurar que hay una infraestructura que sostiene teoría de restricciones no puede depender del consultor. Ese es el gran pecado que hemos cometido. Nos gusta tanto ser el importante, ser el estrella, ser el Goldratt, que reclamamos todos los reflectores acá. Y todo lo que hemos aprendido es que tienes que mandar los reflectores a la gente de las trincheras, a los gerentes. Ellos tienen que ser los estrellas claro. para que con el tiempo defiendan toda la aplicación. Bueno, ese tema ya viste el que por ahí me das mucha cuerda. Ok, esa imagen, regreso. Lado izquierdo, el tubo. Lado derecho son los indicadores clave de contabilidad de Throughput Accounting. El lado derecho es la pintura que describe el libro completo de Throughput Accounting. Es un cuadrito que representa a la compañía, un rectángulo, y a esta compañía le entra
dinero a través de las ventas, pero una gran parte de ese dinero se sale, solamente los atraviesa y se va. Los costos totalmente variables se van. Sí, yo los tengo y probablemente los tenga durante 30 días, 60 días, 90 días, según mi política de pagos, pero tarde o temprano tengo que pagar. Entonces, lo que yo recibo por las ventas se va a ir. Y entonces lo que sí se queda es el throughput. Esa es la T que está allá adentro. Lo que se queda adentro conmigo es el throughput. Y con el throughput tengo que hacer frente a los gastos de operación. Todo lo que cae dentro de la caja como gasto de operación, yo lo tengo que pagar con el throughput. Y lo que quede de remanente, lo que salga por abajo, es el net profit. Entonces, esta pintura describe, es lo que yo más uso para explicar throughput accounting. Es lo que más fácil lo describe. Ok. Entonces, usando estas dos imágenes, vamos a aplicarlas al caso de las camisas. Aquí está nuestro caso de las camisas. Esta es la información de partida. Y como ustedes ya son expertos en teoría de restricciones y ya saben lo que vamos a hacer, les voy a dar 5 minutos para que apliquen a esta información los conceptos de teoría de restricciones, el tubo, la restricción, y me digan cuánto es lo que esta compañía puede ganar y cuál es la mejora que ustedes recomendarían como consultores basados en teoría de restricciones. Todo eso en 5 minutos. ¿Cuánto van a ganar? ¿Y qué mejora proponen para que esta compañía gane 3 veces lo que está ganando hoy? O 3 o 5 veces lo que está ganando hoy. ¿Qué mejora proponen ustedes para que esta compañía gane más lana de la que gana hoy? Entonces, primera pregunta, ¿cuánto es lo máximo que puede ganar hoy? Ya vimos que es 300. Ahora, ¿cómo le harían ustedes como consultores para que gane 1500 en lugar de 300? ¿Qué proyecto de mejora en dónde? ¿Qué harían ustedes para mejorar esta compañía? 5 minutos, van.
Van 2 minutos, les quedan tres. Van cuatro, les queda uno. Ok, vamos juntos. Voy a ir despacito porque quiero que todos estemos juntos en esto. Ya sabemos que la compañía solo trabaja 8 horas al día, un turno, 5 días a la semana, y por lo tanto que tienen 2.400 minutos. Ese numerito 2.400 es un número que tiene que estar en su cabeza porque lo usamos mucho para compañías de un turno. Que lo multiplicamos por dos son 2 turnos, por tres son 3 turnos. Y ya sabemos, lo vimos en la sesión pasada, que costura es la restricción. Ya sabemos algo muy, muy importante. Nuestra mejora tiene que ver con costura. Ahora, no podemos fabricar los dos. No alcanza el tiempo de costura. Entonces yo tengo que tomar la decisión de cuál de los dos fabricar. El precio de venta de mujeres es 105, de hombres es 100. Los CTBs, que es la materia prima, los totalmente variables, que es la materia prima en este caso, es de 45 para mujeres, 50 para hombres. Tengo un throughput de 60 y de 50. Que pareciera que me da más throughput la camisa de mujeres. Cuando la divido entre los minutos de la restricción, 60 entre 15 me da 4 y 50 entre 10 me da 5. Ese numerito 4 y 5 es el que nos dice dónde trabajar.
Las camisas de mujeres me dan $4 de throughput por cada minuto de la restricción. Las camisas de hombre me dan 5. Quiere decir que tengo mayor rentabilidad haciendo camisas de hombres, dedicando la restricción a las camisas de hombre. Entonces voy a concentrarme en hacer camisas de hombre. Eso es lo que evidentemente queda. Y solo puedo fabricar 80 camisas de mujeres. Es el tiempo que tengo disponible en costura. Si voy a dedicar a hacer lo más que pueda de camisas de hombre, ocupan 1200 minutos haciendo camisas de hombre. 2400 disponibles en toda la semana, menos 1200. Tengo 1200 minutos para hacer camisas de mujeres y solo puedo hacer 80. Con ese tiempo solo puedo hacer 80. Y entonces, eso genera una utilidad de 300. Así es como la empresa está hoy. En la mejor de las condiciones, hoy con lo que tienen, típicamente vamos a encontrar una compañía que está perdiendo lana. De una compañía que pierde lana a una compañía que gana 300, ¿cuánto es la mejor? Asumamos que están perdiendo menos 1000. Pierden $1000 a la semana y ahora ganan 300. En porcentaje, ¿cuánto es eso? Pues sí, es más o menos un 300 y algo, ¿no? O Aquí, sea, tenemos tres cifras allí. aquí es donde se complican las cosas porque no es un porcentaje directo, claro, transparente, que todo el mundo entiende. A ver, espérame, si estoy en menos 1000 y te vas a ir a 300, híjole, pues pareciera que no es tan grande la mejora, pero pasar de negros, de rojos a negros es una mega mejora. Mm. Entonces, aquí es donde tenemos que ser muy creativos y explicarle al contador qué es lo que va a pasar. Porque a veces cuando están perdiendo 1000 y quieren una mejora de, de 300%, quieren ganar 3000. No, papá, no es así, no es así. Las matemáticas no son así. Entonces, mucho ojo con ese índice porque esa es una de las preguntas que con las que se van a atorar. En una primera instancia de golpe, no hicimos nada, no invertimos nada, y esta mejora debe haber tomado una semana o dos, cuando mucho, redirigir la producción a las camisas de hombre. Eso no requirió máquinas, no requirió inversión, no requirió procesos nuevos. O sea, esta mejora la pueden haber hecho en una semana. En una semana los llevamos de perder 1000 a ganar 300. Y luego viene la mejora padre. Vamos a subordinar el sistema. Eso lo vamos a hacer juntos. Fíjense, hay un proyecto. Si invierto $1000, puedo reducir los tiempos de corte. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Pero, aunque me digan que la inversión se recupera en 2 semanas, la realidad es que no se recupera nunca, porque corte no es la restricción. Entonces, por más que yo recupere, ahorre tiempos en corte, el throughput va a ser el mismo, el gasto va a ser el mismo, la producción va a ser la misma, no hay ganancia. Pero aquí viene el proyecto interesante. Fíjense lo que propone este proyecto. Este proyecto, que es el que vamos a proponer nosotros, es subir el tiempo de proceso total de las camisas de hombre de 20 a 24 minutos. Le vamos a decir al dueño de la compañía que vamos a subir sus tiempos de producción de 20 a 24 minutos. ¿Cómo le vamos a hacer? Reducir el tiempo de costura de 10 a 8 minutos.
sea, le vamos a quitar chamba a la restricción, que es costura, le vamos a quitar 2 minutos. ¿Y se lo vamos a pasar a quién? Al que no es restricción, a corte. Solo que esos 2 minutos de costura en corte equivalen a 6 minutos, perdón, a 4 minutos. El, la chamba que hoy la gente de corte sabe hacer muy bien rápido en 2 minutos, esa mismita chamba a los, perdón, a los que costura lo hace en 2 minutos, a los de corte les toma 4 minutos. Entonces voy a reducir 2 minutos en costura y voy a aumentar 4 minutos. Ay, perdón. Aumentar tipo de corte de 10 a 16. Le toma 6, son 6 minutos. Reduzco 2, aumento 6. Esto es algo que de entrada nunca nos aceptarían. ¿Cómo que aumentar tiempos? ¿Cómo que vas a aumentar tiempos de procesos? No, eso no se hace, eso es malo. Bueno, si revisamos los cálculos, ganamos lana. Y eso es contabilidad de throughput. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Estos son los tres índices fundamentales de teoría de restricciones. Throughput, inversión. La I se confunde con inventario. Es inversión y gastos de operación. Throughput está definido como todo el dinero que el sistema genera para sí mismo. En este caso específico, throughput es igual al precio de venta menos los costos totalmente variables. Este es algo en lo que hay que poner mucho énfasis. Los totalmente variables son los que, si producimos y vendemos una pieza más, se elevan en esa proporción. La electricidad de la máquina, el lubricante de la máquina, el tiempo del operador, a menos que el operador esté trabajando a destajo, que le paguemos por pieza, lo cual hace muchos años que ya no sucede. Solamente en las maquiladoras se sigue haciendo eso. Pero a menos que le pagamos al trabajador a destajo, la mano de obra ya no es un costo variable. Y hoy en todos los libros de contabilidad la mano de obra aparece como un gasto variable. Esa es la gran diferencia de contabilidad de throughput versus contabilidad tradicional, la mano de obra. La mano de obra sí era variable en el inicio de la contabilidad, porque a principios de los años 1900, de los años 1900, como estamos viendo, sí se le pagaba a la gente por pieza fabricada. Hoy ya no les pagamos por pieza fabricada, les pagamos por ir. Y luego dividimos su tiempo entre las piezas que hicieron, que es lo que hicimos en el ejercicio de la semana pasada. Entonces, throughput es igual a precio de venta menos costo totalmente variable. La semana que entra, Carlos, no creas que me he olvidado, tengo el caso te dije que eran unidades de la meta. Aquí estamos hablando de billetes, de lana. Es el dinero le, que le cobramos a los clientes menos el dinero que pagamos en materias primas para fabricar el producto. Es el throughput. Si las unidades de meta, si la meta es generar lana, pero si la meta es generar felicidad, si la meta es ganar un porcentaje del mercado, si la meta es atraer más clientes, los términos cambian. O sea, bueno, son los mismos términos, pero lo que dividimos y lo que restamos es diferente. Este es el caso específico de pesos, dólares. La semana que entra vamos a ver uno diferente.
Entonces el dibujito ilustra lo que es el throughput. En otras palabras, throughput es el dinero que ingresa a la compañía. Se fijan, hay una flecha sólida entrando abajo a la izquierda. Esa es la entrada de dinero por ventas, es el dinero que recibimos. Pero aunque lo recibamos, no es nuestro. Una gran parte de ese dinero es de nuestros proveedores. Hay que pagar las materias primas. Solamente me atraviesa a mí. Y esto me lleva al otro tema que quiero tratar hoy. Por naturaleza de los empresarios, no puedo explicar esto más que decirles lo que yo he vivido. Normalmente los empresarios son gente que tiene unos sentimientos y una intuición de negocios bestial. Son nefastos administrando. La gente que es muy buena administrando, normalmente son nefastos poniendo negocios. Entonces, el tema es que nosotros nos vamos a parar en la mitad. Tenemos que hablar con la gente que es empresaria, que no saben de administración, y tenemos que traducirlo en términos de la gente que hace administración, que no saben ser empresarios. Somos el jamón del sándwich. Hace unas semanas hice un blog sobre eso. Pero esa es nuestra chamba. Una gran mayoría de los empresarios, no de los directores generales, de los empresarios con los que yo he trabajado, son verdaderamente ignorantes de temas administrativos. Y no estoy siendo arrogante, no estoy siendo odioso, arrogante, estoy siendo realista. Les hablamos de términos contables, se pierden. El contador sí va a entender, el empresario, el dueño, no. Muchos empresarios que yo conozco usan como contabilidad lo que se llama la caja de puros. La caja de puros es, pues si hay dinero en la caja, es que vamos bien. Y si no hay dinero en la caja, es que vamos mal. Ese es el gran indicador del negocio, la caja de puros. Y le llaman la caja de puros porque eran las cajas de puros de antes, así cuadraditas. Ahí echaban el dinero y ahí sacaban, y de ahí toman para pagar, y de ahí echan, y de ahí pagan la luz, y luego pagan la gasolina de su coche y la escuela de su hijo, y hacen unas bolas con el dinero. Los empresarios son muy malos administradores. Yo creo que una de las características para ser emprendedor es ser malo administrando, porque si eres bueno administrando no le entras. Y entonces se requiere un cierto grado de indolencia, de barbarismo, para decir, voy, le entro. Y entonces esa gente le entra y le pega. Pero cuando les hablamos de throughput y de cosas, ojo, esta fórmula que tienen enfrente no es una diferencial de cuarto grado, no es una integral de quinto orden, no es una serie de 5 ecuaciones a- anudadas, sincronizadas, es una vil resta. Bueno, con esta se atoran. Así, abusados. Ustedes van a tener que hacer esta resta con dibujitos. Lo crean o no, yo uso abaco. Yo muchas veces he llevado un abaco para decirle, mira, estás vendiendo esto y estás pagando esto. Por lo tanto, te quedan estos. Y hasta que lo ven en el abaco, ya entendí. No asuman por amor de Dios que van a entender las matemáticas. Ok, throughput, ahí está. Inversión. La inversión se divide en dos grandes categorías. Los inventarios de materias primas y los demás activos. Si se fijan en el dibujito, hay una I adentro del cuadrado y una I afuera del cuadrado.
porque hacemos inversiones dentro y fuera de la organización. Adentro pagamos materiales, maquinaria, bienes, assets. Y afuera pagamos otras cosas. Entonces, hay que tomar los dos. Y la gente de Demand Driven hoy sabe que la mayor parte del buffer está en tránsito. Yo quiero que la mayor parte de mi buffer esté en el aire. No la quiero ni aquí ni allá. Como la canción creo que era de Rafael. No soy de aquí ni soy de allá. Gastos de operación. Esta es la bronca más grande que tienen los contadores. Gastos de operación deben ser entendidos como todo el dinero que debemos inyectar continuamente al cuadradito, que es mi máquina de hacer dinero. Internet, renta, luz, sueldos. Yo le pago a mi gente por ir, independientemente de si fabrican o no. Con que vayan, les pago. Entonces no es un variable, es un gasto de operación. Y aquí entonces la diferencia de throughput. Throughput es la utilidad de la operación. O sea, mi operación, mi flechita que atraviesa el negocio, es lo que yo llamo la operación. Es la conversión física de materias primas en productos. ¿Qué tan rentable es la operación? Es el throughput. ¿Qué tan rentable es el negocio? Es el net profit. Repito, ¿qué tan rentable es la operación? Es el throughput. Si hay throughput positivo, quiere decir que mi operación es rentable. Si no tengo throughput positivo, estoy en serios problemas porque mi operación ni se puede pagar a sí misma. ¿Cómo va a pagar los gastos de operación? Entonces, si mi throughput no es positivo, estoy en verdaderos problemas. Primer paso entonces es que mi throughput sea positivo, lo cual hace que mi operación sea positiva. Y entonces puedo invertir en gastos de operación. Entonces puedo pensar en realmente poner un negocio. Solamente en una compañía, en una acerera, convenimos poner el costo de la electricidad consumida como materia prima. Solamente ahí aceptamos porque, porque era tanto el consumo de electricidad por kilo de acero fabricado que lo podíamos relacionar directamente. O sea, era tanto lo que se gastaba en oficinas, en copiadoras, en comedor, en salones de clases, lo que se gastaba en electricidad y todo eso, era tan pequeñito comparado a lo que se usaba para fabricar el acero, que podíamos relacionar directamente el consumo de electricidad con cada kilo de acero fabricado. ¿Y hoy Eh, todavía es así? Ajá, esa es la única compañía en la que aceptamos que el gasto de electricidad se incluyera en los CTBs. Fuera de eso, los CTBs son materias primas y solo materias primas. Ojo, material de empaque. Una caja en la que van 16, 24 productos. ¿Es gasto de operación o es gasto variable? Es un CTB. Pues debería ser variable, ¿no? Porque depende del volumen que yo esté produciendo. El volumen de empaque va a depender o va a ser proporcional a lo que yo esté produciendo. Y la tarima en lo que los montas. Igual, Ah,
No, la tarima se considera gasto de operación porque yo debo tener tarimas, fabrique o no fabrique. Ah, ya, ok. Cajas, solamente si fabrico voy a pedir. Estas son las pequeñas diferencias que se vuelven complicaditas a la hora de estar aplicando, pero la gran mayoría de las cosas son bien directas. Yo siempre pienso en términos de una torta. Pero si yo limito la cantidad de tarimas para no ocupar espacio, pues luego no lo puedo considerar como un variable para ordenar o comprar únicamente lo que necesite de acuerdo al volumen de producción, a lo que salga, pues, ¿sí? A ver, las compañías que yo he visto que hacen eso Ajá. terminan con más tarimas de las que creen que tienen. Porque siempre están comprando, híjole, ya nos faltó para el embarque, híjole, ya nos faltó para no sé qué. Y entonces compran más tarimas de las que terminan comprando más y se convierte en un gasto de operación descaradísimo porque terminan con tarimas que no tienen relación con la producción. Pero ahora en Demand Driven, tú puedes calcular el número de tarimas que necesitas cuando hablas de buffers. Entonces, eh, ¿lo podemos mantener entonces como variable o es mejor dejarlo fijo, A como un ver, gasto fijo? este ha sido mi gran pleito con Bruno y con Demand Driven. Demand Driven te puede dar todas las matemáticas que tú quieras. La Ujú. realidad es que cada vez que trepamos tarimas al camión, no regresan. La realidad es que yo mandé tarimas bonitas y me regresaron tarimas fregadas y demolidas. Tengo que comprar. Ya, ya. No, ya sí, Entonces, ahí ya. sí, sí, Ujú. matemáticamente lo tengo, pero en la realidad, Claro. la cosa es, lo que buscaba Eli es que concentremos nuestra atención en la restricción y no en cosas que no tienen que ver con la restricción. No te estés peleando por las tarimas, peléate por la máquina de costura. En este caso, peléate por la máquina de costura. Ese es el punto. No estés peleándote por si te gastaste 5 litros más de lubricante en la máquina que la semana pasada o 6. Ay, ponle el aceite que se requiere y vámonos. Claro. Ese es el enfoque. No pierdan tiempo en lo irrelevante. Que los contadores, y más con el ABC, te hacen que lleves cuántos clips usaste para mandar ese documento. ¿Cuántas grapas usaste para ese documento? Que ya, hello. Who cares? Sí. No, yo no creo que se debe llegar a ese extremo del ABC, pero eh, por lo menos sí mantener cierto, o sea, un control decente de los gastos, ¿no? Digamos que ese sería mi criterio. Un control decente, No sin que eso estamos, le quite el sueño a la gente. no estamos diciendo que nos lleve control, estamos diciendo qué Ujú, metes en qué control. ujú. Ok. Y los gastos de operación son todo aquello que se requiere para hacer negocio, fabriques o no fabriques. Ahora, si lo requieres para fabricar, es un CTB. ¿Ok? ¿Alguna duda de hoy, perdón? La semana que entra nos vamos con un caso muy, muy simpático de una fábrica de muebles y luego vamos a ver una fábrica de peluches y voy a ver específicamente el caso de cómo se aplica este concepto que estamos viendo aquí, esta imagen, a unas vacaciones. ¿Cómo calculamos el throughput de unas vacaciones? Ah, eso está interesante. Sí, Ese, está bueno. Ese está bueno. precisamente lo jalé porque sabía que te iba a interesar, Carlitos. Dije, esta es la ¿Cómo, respuesta a la pregunta de Carlos. cómo te lo imaginas, Eduardo? No sé, pero se ve interesante porque estoy planeando unas vacaciones. Ah, De Órale, hecho, ahorita que están hablando de las tarimas, no solamente las tarimas, el TEB y el fleje, cuando ah, estaba en materiales y en ingeniería de producto, me insistían que lo pusiera en el bill de materiales para que se reflejara como, no como gasto de operación, sino como se agregara al costo del producto.
y era el talón de Aquiles con operaciones porque quería fuerzas que lo metiera al sistema. Le digo, esto me va a generar a la planta un shock con el MRP, ¿sí? Pues Y es que el fleje cuesta, entonces quiero saber cuántos metros de fleje te estás gastando, maldito, me estás dejando pobre. así es. Y como esos gastos de operación se cargaban a cada departamento, pues no los querían cargar, no querían cargar con ellos y querían que se estuviera cargando al producto y les hice un cambio en un producto y nomás les dije la advertencia, ustedes se van a ser responsables, ¿sí? De lo que el sistema nos esté sugiriendo para pedir, ¿verdad? Sí. Y en un momento dado nos quedamos sin material. Yo lo hice a propósito, ¿verdad? Para que vieran el impacto que tenían sus decisiones. ¿Sí? Oye, es que no hay fleje. Pues ustedes me pidieron que lo cargara el producto. Ustedes no hacen bien las descargas, no hacen bien sus movimientos. Y estas son las consecuencias, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí Exacto. sí hay que Y, tener mucho cuidado con ese tipo de materiales. y cosas como es la LO suceden, por ejemplo, en KFC con las salsitas que te dan, ¿No? Ajá. que de repente te ponen un puño así, te llenan la bolsa de salsitas y dices, bueno, ¿y por qué me ponen 16 bolsitas para una hamburguesa o para una piecita? Es que se va a vencer. Ajá. Ah. Sí. Sale pues, señores, pues seguimos entonces la semana que entra. Muchísimas gracias por hoy. Listo, gracias. Feliz Eh, noche. Buenas Adiós, noches para buenas todos. Saludarlos. noches.